Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, novelas turcas y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenísimo de energía positiva y listos para una nueva dosis de información jugosa. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les causa curiosidad y hasta un poquito de drama. Y es que vamos a hablar de dos grandes estrellas de la televisión turca, dos nombres que resuenan con fuerza en cada rincón del mundo donde llegan las telenovelas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, esos dos. ¿Qué los une? ¿Qué hay detrás de las cámaras? ¿Por qué a veces sentimos esa tensión en el aire cuando se mencionan sus nombres juntos? Bueno, prepárense porque vamos a destapar algunos secretos, aclarar malentendidos y sobre todo, entender la dinámica que existe entre estos dos talentos. Les aseguro que al final de este vídeo, van a tener una perspectiva mucho más clara de lo que realmente los conecta. Pero antes de que nos metamos de lleno en este chisme jugoso, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Traemos contenido nuevo cada semana, lleno de noticias, curiosidades y análisis de sus estrellas favoritas. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que inevitablemente se asocian gracias a la exitosísima serie Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocimos en muchos lugares de Latinoamérica. En esta producción interpretaron a Kemal y Nihan, dos personajes que vivieron una historia de amor apasionada, llena de obstáculos y giros inesperados. La química entre ellos en pantalla era innegable y eso, por supuesto, alimentó todo tipo de rumores y especulaciones fuera de la pantalla. Pero aquí es donde quiero que prestemos atención. La realidad es que la conexión más fuerte que une a Burak y Neslihan es precisamente ese proyecto Kara Sevda. Fue la serie que los catapultó a la fama internacional, la que les permitió demostrar su talento actoral y la que los consolidó como dos de los rostros más reconocidos de la televisión turca. No podemos negar el impacto que tuvo la serie en sus carreras, convirtiéndolos en íconos no solo en Turquía, sino también en el mundo entero. La gente se enamoró de sus personajes, de la intensidad de su amor, y de la manera en que transmitían emociones a través de la pantalla. Ahora bien, hay que ser honestos. A lo largo de la grabación de Kara Sevda, surgieron muchos rumores de tensión entre ellos. Algunos medios especularon sobre una mala relación, celos profesionales e incluso un supuesto romance prohibido. Pero, ¿qué tan ciertos son estos rumores? Es aquí donde la cosa se pone interesante, porque detrás de cada rumor suele haber una pizca de verdad, pero también mucha especulación. Los sets de grabación son como pequeñas ciudades, con sus propias dinámicas, jerarquías y por supuesto chismes. La presión de los horarios, la intensidad de las escenas y las diferentes personalidades pueden generar roces, malentendidos e incluso conflictos. Lo que sí es un hecho, y esto lo podemos ver en entrevistas y declaraciones de ambos actores, es que sus personalidades son muy diferentes. Burak es conocido por ser más extrovertido, relajado y con un gran sentido del humor. Neslihan, por otro lado, tiende a ser más reservada, introspectiva y enfocada en su trabajo. Estas diferencias de carácter, sumadas a la presión de trabajar juntos durante largas jornadas y la intensidad de las escenas que tenían que interpretar, pudieron haber generado algunas fricciones en el set. Imaginemos la situación: largas horas de grabación, escenas emotivas que requieren una gran concentración, y dos personalidades muy distintas intentando encontrar un punto en común. No es difícil entender que en ocasiones puedan surgir chispas. Además, es importante recordar que Neslihan está casada con Kadir Doğulu, también un actor muy reconocido en Turquía. Kadir y Burak son amigos cercanos, lo que añade otra capa de complejidad a la situación. Las especulaciones sobre un posible romance entre Burak y Neslihan siempre fueron negadas rotundamente por las tres partes involucradas. Este factor es crucial, porque la amistad entre Burak y Kadir pone en duda la veracidad de los rumores de romance. ¿Sería posible mantener una amistad tan cercana si realmente existiera algo más entre Burak y Neslihan? Es una pregunta que muchos se han hecho y que probablemente nunca tenga una respuesta definitiva. De hecho, tanto Burak como Neslihan han intentado minimizar los rumores y han destacado en varias ocasiones el profesionalismo y el respeto mutuo que existe entre ellos. Han reconocido que trabajar juntos fue un desafío, pero que lograron construir una relación de compañerismo y admiración.
Han sido inteligentes al tratar el tema públicamente, enfocándose en el aspecto profesional y evitando alimentar los rumores. Han dejado claro que su prioridad era el éxito de la serie y que, a pesar de las diferencias, lograron trabajar en equipo para lograrlo. Pero entonces, ¿de dónde viene toda esta polémica? Creo que gran parte del drama se debe a las expectativas del público. Cuando vemos una pareja con tanta química en pantalla, es natural que fantaseemos con la idea de que esa química se extienda a la vida real. Y cuando eso no sucede o cuando hay rumores de tensión, la decepción puede ser grande. La gente quiere creer en los finales felices, en los amores de película que trascienden la pantalla. Y cuando se dan cuenta de que la realidad es diferente, se sienten un poco engañados. También hay que considerar el papel de los medios de comunicación, que a menudo exageran o inventan historias para generar titulares y atraer la atención del público. En el caso de Burak y Neslihan, creo que fueron víctimas de este tipo de sensacionalismo. Los medios saben que este tipo de historias venden, que generan clics y comentarios, y no dudan en explotarlas al máximo. A veces incluso crean historias donde no las hay, solo para mantener el interés del público. Otro factor importante a tener en cuenta es la cultura turca. En Turquía, la vida privada de los famosos está mucho más expuesta que en otros países. Los paparazzi son muy agresivos y los medios de comunicación no dudan en invadir la intimidad de las celebridades. Esto sin duda añade presión y tensión a cualquier relación, ya sea personal o profesional. Imaginen vivir constantemente bajo el escrutinio público con fotógrafos siguiéndolos a todas partes y periodistas inventando historias sobre sus vidas. Es una situación muy estresante que puede afectar negativamente cualquier relación. Ahora, después de todo esto, ¿podemos decir que Burak Özçivit y Neslihan Atagül son enemigos? Yo creo que no. Creo que son dos profesionales que trabajaron juntos en un proyecto exitoso, que tuvieron algunas diferencias de personalidad y que fueron víctimas de rumores y especulaciones. Es probable que no sean los mejores amigos del mundo, pero tampoco creo que se odien. Simplemente son dos personas que tuvieron que trabajar juntas y que, a pesar de las dificultades, lograron hacerlo con profesionalismo. Es importante recordar que los actores son personas reales, con sentimientos y emociones. No podemos exigirles que se comporten como los personajes que interpretan en la pantalla. Y tampoco podemos juzgar sus vidas privadas basándonos en rumores o suposiciones. Cada persona tiene derecho a su privacidad y a vivir su vida como le plazca, sin tener que dar explicaciones a nadie. Lo que sí podemos hacer es apreciar su talento, disfrutar de su trabajo y respetar su privacidad. Y por supuesto seguir soñando con esas historias de amor que nos hacen suspirar en la televisión. Podemos admirar su trabajo en la pantalla, reconocer su talento actoral y disfrutar de las historias que nos cuentan. Pero debemos recordar que son solo eso, historias, y que la realidad es mucho más compleja y a menudo, menos emocionante. En conclusión, lo que realmente une a Burak Özçivit y Neslihan Atagül es Kara Sevda, un proyecto que marcó sus carreras y que los unió para siempre en la memoria del público. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo que queda es el talento y el profesionalismo de dos grandes actores. Y aunque la relación entre ellos pueda ser un misterio, lo cierto es que ambos han dejado una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Han demostrado ser actores talentosos y profesionales, capaces de superar las dificultades y de entregar actuaciones memorables. Pero profundicemos un poco más en el impacto de Kara Sevda. La serie no solo catapultó a la fama a Burak y Neslihan, sino que también abrió las puertas a otras producciones turcas en el mercado internacional. Kara Sevda fue un fenómeno global, traducida a numerosos idiomas y transmitida en decenas de países. La serie demostró que las telenovelas turcas podían competir con las producciones de Hollywood y de otros países, y allanó el camino para el éxito de otras series como Erkencikus Dirilis, Ertuğrul y Mucize Doktor. Además, Kara Sevda abordó temas importantes como la desigualdad social, el amor prohibido y la lucha por la justicia. La serie no se limitó a contar una historia de amor, sino que también planteó preguntas sobre la sociedad turca y sobre el papel de la mujer en la misma. Los personajes de Kemal y Nihan eran complejos y multidimensionales, y sus decisiones y acciones reflejaban las contradicciones y los desafíos de la vida moderna. La serie también contó con una banda sonora excepcional, con canciones emotivas que complementaban las escenas y que ayudaban a crear una atmósfera de romanticismo y drama.
La música de Karasevda se convirtió en un éxito en todo el mundo, y muchas de las canciones fueron traducidas a varios idiomas y cantadas por fans de la serie. Y hablando de fans, la comunidad de seguidores de Karasevda era enorme y muy activa. Los fans crearon páginas web, grupos de Facebook y cuentas de Twitter dedicadas a la serie, donde compartían fotos, vídeos, memes y comentarios. Los fans también organizaron eventos y convenciones en diferentes países, donde se reunían para celebrar su amor por la serie y para conocer a otros fans. La serie también fue galardonada con numerosos premios, incluyendo el Premio Emmy Internacional a la Mejor Telenovela en 2017. Este premio fue un reconocimiento al talento y al profesionalismo del equipo de producción de Karasevda, y también un testimonio del impacto global de la serie. En resumen, Karasevda fue mucho más que una simple telenovela. Fue un fenómeno cultural que trascendió las fronteras y que dejó una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Y aunque los rumores y las especulaciones sobre la relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül sigan circulando, lo cierto es que ambos fueron parte fundamental del éxito de esta serie y que su talento y profesionalismo merecen ser reconocidos y celebrados. Y eso, mi gente linda, es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta relación? ¿Creen que hay algo más detrás de los rumores? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos para que también se enteren de este chisme jugoso. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Traemos contenido nuevo cada semana, lleno de noticias, curiosidades y análisis de sus estrellas favoritas. Así que activen la campanita y únanse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.